Entonces, estamos en el capítulo 11 que se llama Los dos testigos y la séptima trompeta. Vamos a, como les comentaba, yo creo que nada más nos vamos a poder ver hasta los dos testigos, porque la séptima trompeta ya es un poquito más adelante. Y en la séptima trompeta, pues está también varios detalles que no sé si nos permita terminar. Incluso de los dos testigos también, ¿no? Hay varias cositas que tenemos que ver a detalle. Pero bueno, primero Dios, ahora vamos a ver hasta dónde terminamos, ¿sale? Y bueno, hermanos, eh, estamos viendo el capítulo 11 de Apocalipsis. Bueno, lo vamos a ver el día de hoy. Y hemos estado viendo el libro de Apocalipsis que nos habla más allá de destrucción, juicio, que también habla de juicio, quiere hablarnos de esperanza, ¿no? Esperanza a los cristianos en tiempos de dificultad. Sobre todo porque los cristianos de ese momento estaban pasando por tribulaciones. Y esto es importante porque debemos de ver también Apocalipsis a partir de una enseñanza pastoral, ¿sí? Cuando nos referimos a una enseñanza pastoral, nos referimos como estas palabras que puedan guiar en amor, ¿no? Y mostrar esperanza a la iglesia, ¿no? Que pueda darles esa certeza de que Dios está con ellos, ¿no? Eso es ser pastoral, ¿no? Guiar, no solamente el pastor es maestro, sino que es el pastor también guía en amor. Y la carta de Apocalipsis también tiene esa cualidad, guiar en amor, hermanos, guiar en amor a pesar de las dificultades. Entonces, eh, vamos a ver un pequeño repasito de la semana pasada, también para que podamos continuar. Vamos a repasar un poco, ¿verdad? En el capítulo 10 estábamos viendo cómo se habla acerca de un ángel, ¿no? Este ángel, pues, dice que era un gran ángel, o sea, en tamaño, ¿no? Y nosotros concluíamos que este ángel estaba asociado con Cristo. ¿Sí? Es como un representante de Cristo por los elementos que tiene. Este ángel lo ve Juan en una visión y dice que tenía un arco iris. Y el arco iris siempre nos recuerda el pacto de misericordia de Dios. También dentro de este ángel, al ángel que se presenta, expresa que está envuelto en una nube, es decir, que también está vestido de autoridad y que tiene un gran resplandor, ¿no? Puse por eso la imagen de que están viendo, porque pues tiene esos tres elementos. Hay un arco iris envuelto en nube y tiene un gran resplandor que representa su santidad. Entonces, este ángel se presenta justamente después, ¿no? De que hablábamos de los sellados en Cristo. Y también hablábamos que este ángel está totalmente asociado con Jesús, representa a Cristo, ¿no? Como Cristo también expresa esa misericordia, esa autoridad y su santidad. Y antes de que venga la séptima trompeta que va a marcar el fin culminante, es bien interesante que este ángel se describe. ¿Por qué? Porque este ángel todavía nos muestra que Dios tiene misericordia. A pesar de que estamos viendo las trompetas, y las trompetas se acuerdan que nos reflejaban juicios iniciales, ¿sí? Es decir, cosas que están pasando entre su primera y la segunda venida de Cristo. Las trompetas son cosas, sí, juicios a los malvados antes de que venga el fin, pero antes de que sea la séptima trompeta, el ángel nos recuerda que Cristo todavía tiene misericordia por los que están perdidos. Ahora, este ángel dice que tiene un librito, y eso es bien chistoso, ¿no? La palabra librito está en diminutivo, porque se usa la palabra Biblia, ¿no? Que Biblia, acuérdense que es libro, y libros, y librito pues es el diminutivo de biblios, ¿no? Entonces, entonces dice que tiene el ángel un librito, y el librito, podemos, y concluíamos la semana pasada, es la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios
es dulce. Como el Evangelio, hermanos, nosotros cuando escuchamos el Evangelio, el rescate, que Cristo murió y resucitó por nosotros, es algo glorioso y dulce. Y así también dice Juan que él come del librito y dice que es dulce, ¿no? Sabe rico, porque el Evangelio así es, dulce y glorioso. Pero dice que cuando llega al estómago, porque dice, llega al vientre, el librito, dice que es amargo. Ujú. Y veíamos que también el Evangelio, a pesar de que es dulce, la palabra de Dios, aunque a pesar de que es dulce, también es amarga porque lleva el sufrimiento. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, niéguense, tomen su cruz y síganme? Es decir, que al final también el camino del cristiano también involucra ciertos sufrimientos. Llevar la cruz como Cristo, ¿sí? Entonces, también el hablar del Evangelio, el predicar el Evangelio, te puede traer pues, ciertas bendiciones muy dulces, pero también puede traerte ciertas amarguras. En muchas ocasiones le hemos hablado de Dios, del Evangelio, que es muy dulce para nosotros, a los no creyentes o a los hijos, a los sobrinos, a los nietos, y a veces es sufrible porque no te quieren escuchar, ¿no? O a veces hasta te dicen, a mí no me hable, ¿no? O como que hasta toman distancia. Eso es lo amargo. Y eso es el sufrimiento, ¿no? Entonces, al final dice, en el capítulo 10 dice Juan, que este librito, o esta predicación a partir de este librito, tiene que seguir predicándose, ¿no? A pesar de lo amargo que es, dice en el versículo 11, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. A pesar de que es amargo a veces hablar de Dios, tenemos que seguir hablando, porque el juicio de Dios está próximo, hermanos. Y es importante seguir hablando para expresar que antes del juicio debe haber un arrepentimiento en las personas. ¿Ok? Eso es lo que estábamos viendo en el capítulo 10, ¿no? Y básicamente lo que hace el capítulo 10 es decir, hermanos cristianos, aún hay misericordia de Dios. Hermanos cristianos, aún Dios ama al mundo a pesar de que están pasando cosas malas. Y ustedes tienen que seguir predicando. Predicar, hermanos cristianos, llamados hermanos, les va a traer cierta amargura, pero tienen que hacerlo a todo el mundo y a todas las naciones. Ok, ese se podría decir que es la esencia y la substancia de este capítulo 10. ¿Hasta aquí alguna duda, hermanas, con respecto a este texto? Y también la hermana Silvia ya se integró. Bienvenida, hermana Silvia, Dios le bendiga. Que Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermana Silvia. Bueno, pues vamos adelante, ¿no? Les comentaba que hoy vamos a ver el capítulo 11 de Apocalipsis. El capítulo 11 está muy largo. Bueno, ha sido uno de los más largos con respecto a los capítulos anteriores y no nos va a dar tiempo de verlo todo. Incluso no nos va a dar tiempo de ver lo de los dos testigos bien. Yo creo que para la próxima semana lo vamos a completar. Pero, pero aún así, las enseñanzas de este capítulo 11 son bastante interesantes. Bien, bueno, antes de pasar al capítulo 11, hermanas, vamos a hacer como esta trayectoria. En el capítulo 9 empezaron, bueno, desde el capítulo 8 empezaron las trompetas, las 7 trompetas que indican que hay juicios de Dios en este mundo a los malvados, ¿verdad? Y en el capítulo 9 está ahí la sexta trompeta. Ustedes pueden ahí tener su Biblia a la mano, revisar y se van a dar cuenta que la sexta trompeta se quedó en el capítulo 9. Pasamos al capítulo 10 y es lo que estábamos platicando. Se habla del librito. Esto es algo interesante, hermanos, porque acaba la sexta trompeta e inmediatamente no empieza la séptima trompeta.
Lo que empieza es esta parte del librito que nos expresa una etapa de gracia, ¿no? Que estamos viviendo también nosotros y el mundo. ¿Por qué una etapa de gracia, hermanos, si hay juicios iniciales? O sea, podemos decir, oye, hermano, pero ¿por qué podemos decir que estamos en una era de gracia? Si ahorita hay COVID, hay pandemias, también hay malos gobiernos, también hay, pues, la perversidad del mundo se está haciendo más fuerte, ¿no? A lo malo, como ayer hablábamos con respecto a los pecados que están haciendo las mujeres, a lo malo se le está diciendo bueno y a lo bueno malo. ¿Cómo es que estamos en una etapa de gracia? Bien, porque ya decíamos en el capítulo 10, se les llama a los cristianos a hablar de Jesús. Entonces, fíjense, esto es bien interesante. Antes de pasar a la séptima trompeta, se hace un intermedio, en cierta manera, grande que abarca un capítulo y medio, ¿sí? Y así también es Dios, hermanos. Si fuera por Dios, Él ya hubiera expresado ya su fin definitivo, ¿no? Pero estamos en un tiempo de gracia y como que también esa misma estructura la expresan los capítulos. Entonces, en esta etapa de gracia, antes de la séptima trompeta, ya vimos el capítulo 10 y vamos a ver esta primera mitad del capítulo 11, donde se va a hablar de los dos testigos, ¿sale? Consecuencia de predicar el evangelio. ¿Sí, hermanos? O sea, ya el capítulo 10 es el llamado, ¿no? A predicar. El capítulo 11 va a darnos, nos va a afianzar cómo va, a pesar de que es un llamado el predicar, va a haber dificultades, ¿sí? Y la ilustración de los dos testigos y lo que está previo a los dos testigos nos va a mostrar las dificultades de predicar el evangelio. Entonces, espero que esté siendo claro, hermanos. Me gusta mucho poder como ya aterrizarlo en lo práctico para que no nos caigamos tanto en los símbolos, porque sí, este capítulo 11 está lleno de muchos símbolos. Entonces, hermanos, el capítulo 11 empieza hablando de las dificultades de predicar el evangelio para que después, terminando esto, empiece ya la séptima trompeta, que va a ser el juicio final. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda, hermanos? No. ¿No? Muy bien, hermana. Entonces, hermana, la séptima trompeta, ¿qué es? ¿Qué dijimos ahorita? Es hermana José, el Del juicio juicio final. final. Exacto, pero ahorita vamos a ver cosas antes, ¿no? Del juicio final en este capítulo 11. Para empezar, vamos primero leyendo Apocalipsis 11, 1 y 2. En este capítulo 1, en el versículo 1 y 2, nos vamos a quedar un poquito más de tiempo porque sí tenemos que explicar varias cosas. ¿Quién lo puede leer, hermanas? Yo la leo. Ah, sí, léala, hermana José, adelante. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se fue y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adornan en él. El 2 también, ¿verdad? Sí, por favor, hermana. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Bien, gracias, hermana. Para entender esta ilustración simbólica, ustedes se dan cuenta de lo que acaba de leer la hermana José, se está hablando de cómo eh, Juan dice que le fue entregada una caña, ¿no? Como una vara para medir. Se le pide que mida el templo. Ajá. Dice, mide el templo, pero hay una parte del templo que no quiero que que midas, perdón. Hay una parte del templo que no quiero que midas.
Para poder entender mejor esta ilustración, hay que entender cómo era el templo, hermanos, ¿sale? Aquí les estoy poniendo una imagen, ¿sí? Una imagen de cómo era el templo. Ustedes pueden ver que el templo estaba dividido como de varias puertas, ¿no? Cuando uno entraba a la primera puerta del templo, ahí se encontraba el patio de los gentiles. Es decir, solamente ahí podían pasar gente que no era judía, que no era como de Israel, ¿no? No era judía. Ahí podían ir, no sé, griegos, romanos, de cualquier otra nación que no fueran judíos. Pasaba uno la siguiente puerta, ¿no? Pasa una puerta después y allí estaba un patio, que es el patio, de ¿cómo se las llama? mujeres. Es el patio interior. Había un patio exterior y había un patio interior cruzando la puerta hermosa. En ese patio podían estar las mujeres y todos los que no eran sacerdotes, ¿sí? Había hombres, mujeres y bueno, y los que no eran gente que se dedicaba a trabajar en el templo. Ahí solamente podían estar esas personas, ¿sale? Pero sí, todos eran judíos, ¿sale? Después sigue otra puerta, uno cruza otra puerta más adelante y hay otro patio. Es el patio que le sigue al patio interior. En este patio solamente entraban los que trabajaban en el templo. Y en ese patio interior, hermanos, ¿ahí qué creen que estaba? Estaba el altar y estaba también el templo, el lugar santo. Donde se hacían sacrificios, donde estaba el velo, donde estaba probablemente, donde se hacía básicamente todo lo litúrgico, toda la adoración de sacrificios. ¿Sale, hermanos? Espero que quede claro esa parte. Entonces, aquí vemos como tres entradas que nos dan paso a cosas son divisiones que entre más uno avanza, es más cerrada, ¿no? Es más cerrada el tipo de personas que pueden entrar. ¿Sale? Ahora, aquí se nos va a hablar, hermanos, en esta primera parte, de tres lugares del templo. Uh-huh. ¿Cuáles eran estas? Díganme, a ver. Aquí se nos va a hablar en este pasaje, en el versículo 1 y 2, tres partes del templo. ¿Y cuáles eran estas? Uno, el templo, ¿sí? Donde estaba, pues básicamente, donde hacía la adoración. Uh-huh. Este edificio que estaba hasta adentro de las puertas. Segundo, aquí nos va a hablar que también está el altar. Ese todavía está en el último patio. Y el patio que dice también, el patio que está fuera del templo, donde solamente podían entrar ¿quiénes? Mujeres judías y hombres judíos. ¿Sale? ¿Qué vamos a ver aquí, hermanos? ¿Qué vamos a ver aquí? Bueno, solamente dentro de estas tres cosas, dos se le pide a este Juan que se mida. Es que se mida solamente el templo y el altar, ¿vale? La idea de medir es simbólica, hermanos. Medir es igual a apartar o protegerlo. Entonces, ¿qué es lo que se manda a medir? Los lugares donde se adora a Dios, el templo y el altar, donde se hace sacrificios, el templo y el altar. ¿Y qué se dice que no se mida en el pasaje, hermanas?
El templo y el altar mídelo, pero no midas, ¿qué dice? El atrio. El patio, ¿verdad? Ese no lo midas. Perdón, sí, el atrio, sí, el atrio, que es justamente el patio donde podían estar judíos. ¿Sale? Entonces dice, déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán a la ciudad santa 42 meses. Eso es bien interesante, hermanos. En la parte que ha sido medida es donde se adora a Dios, en el interior, ¿no? Es donde se está adorando a Dios. Donde dice que no se mida es en el exterior. El patio, el atrio donde están los judíos, y aparte fuera del templo, ¿no? Que es la ciudad. Y dice que esas dos van a ser entregadas a los gentiles y que van a hollar la ciudad santa 42 meses. Holladas por los gentiles. Esto significa que la idea de que estas dos, que son cosas que están fuera, van a ser holladas por los gentiles, básicamente lo que está diciendo es que van a ser pisoteadas estas cosas, los gentiles van a ser los que van a pisotear la ciudad previo a la última trompeta. Dice que 42 meses, ¿no? Si ustedes lo trasladan a años, son 3 años y medio. Ustedes van a ver en la Biblia que la medida de 3 años y medio es un tiempo previo al juicio. Siempre va a ser un tiempo previo al juicio. De hecho, en Daniel se usa también esta medida. Y bueno, 3 años y medio son 42 meses, ¿no? ¿Sale? Ahora, ya podemos decir, bueno, hermano, creo que ya nos explicaste muy bien qué es el patio, qué es la ciudad santa, cómo se está desarrollando en estos dos versículos. Entendimos bien que Juan se le pide medir lo que está en el interior, donde se adora a Dios, y lo que está en el exterior, eso no se mide, y que eso va a ser pisoteado por los gentiles. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Muy bien, hermanos, pues el significado es el siguiente. Todo lo que se midió, que es el templo y el altar, simboliza a los verdaderos adoradores. ¿Por qué? Porque está dentro del templo, está en los sacrificios, está donde se adora a Dios, hasta lo profundo del templo. Entonces, el templo y el altar simbolizan los verdaderos adoradores. Además, ¿por qué, hermanos? Porque dice que hay ¿con qué se midió? Con una vara, ¿verdad? ¿Qué dijimos que simboliza la vara, hermanos? Como una cinta de medir. Ajá, exacto. Apartados. Exacto. Y la vara simboliza apartarlos, ¿no? Protegerlos. Protegerlos, ¿no? Entonces, los verdaderos adoradores, ¿qué son? Los que están en comunión con Dios, y esos están apartados por Dios, ¿verdad? Si tú y yo somos verdaderos adoradores, pues estamos apartados por Dios, ¿sí? Y bueno, entonces eso es lo que simboliza esta medición y esta parte del templo. Ahora, lo que está fuera del templo, ¿quiénes son? Son los que son aparentes creyentes. Los gentiles. Sí, los gentiles. Ahora, no significa que todos los gentiles, bueno, aquí Pablo no está haciendo como esa separación de decir, los gentiles son los malos
y los judíos somos los buenos. No, simplemente está mostrando que así como en los judíos y así como en los gentiles, va a haber gente que es aparentemente creyente. Aparentemente parecen verdaderos adoradores, porque incluso están dentro del templo, pero no están en el lugar santísimo adorando. ¿Sí? Entonces y que estén fuera del templo, que también dice que van a hollar la ciudad, significa que están coqueteando con el mundo, que son mundanos, miembros mundanos. Como Apocalipsis, ¿se acuerdan? Que decía que son tibios. Están dentro del templo, ¿sí? En el atrio, pero no son verdaderos adoradores. Y también están afuera, en la ciudad, fuera del templo, en la ciudad, pisoteando la ciudad santa para... pisoteando la ciudad santa como en este sentido de lo que Dios apartó, lo están profanando, ¿no? La ciudad santa la están pisoteando con su manera de vivir y de no adorar verdaderamente a Dios. Y dice que son 42 meses, ¿no? Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que en este periodo previo al juicio final, va a haber personas que en verdad adoren a Dios. Verdaderos adoradores. Les está diciendo también Juan, ustedes que están sufriendo, están predicando y tienen esa verdadera adoración a Dios, ¿sí? Ustedes ya son apartados, ¿no? Pero en medio de ustedes también va a haber miembros mundanos, aparentes creyentes. Y eso se va a expresar previo al regreso de Cristo. Entonces, es fuerte, son 2 versículos, hermanos, ¿no? Pero en esos 2 versículos dice muchas, muchas cosas. Por eso tienen un pie en el templo y otro pie fuera del templo. Tienen un pie queriendo que adorar a Dios, ¿no? Pero pues no lo están adorando, y un pie fuera del templo pisoteando, ¿no? La ciudad santa. ¿Hasta aquí alguna duda, hermanos? ¿Les quedó claro? ¿Quedó claro esta parte? Sí, ¿Sí? Entonces, hermana, usted, ¿cómo decirlo? Entonces, hermana, ¿qué podríamos decir? Le voy a hacer una pregunta mejor más práctica, hermana. Para usted, entonces, ¿quiénes serían los aparentes creyentes? los que están fuera del templo, dijéramos, ya en la calle, ¿no? Sí, pero no solo fuera del templo, ¿no? Porque, por ejemplo, vamos a ponerlo en un tema práctico, ¿no? Podemos decir que hay gente que va a la iglesia y piensa que porque va a la iglesia o al templo es un verdadero adorador de Dios, Ajá, ¿verdad? ajá. Pero hay gente que va incluso hasta canta, ¿no? Hay gente que va al templo a cantar, pero tal vez su adoración no es verdadera. No así dijo también Jesús, de labios me adoran, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué es lo que Ujú. hace una verdadera adoración? Una vida que está totalmente entregada a Dios, ¿sí? Ujú. Una vida que desde el corazón y en toda su manera de vivir, no solo en el templo, sino fuera del templo, está adorando a Dios. ¿Sale? Sí. Aquel que da testimonio en su vida, ¿no? Así es lo que estás ahorita diciendo. El Allá verdadero. nosotros mismos dentro de la iglesia,
pues debemos de dar testimonio de lo que creemos, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, en nuestra comunidad, en nuestro lugar de donde vivimos, en nuestra área laboral. Damos Ujú. testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Exacto. Sí, porque, por ejemplo, también un aparente creyente puede estar, ir, como les digo, ir todos los domingos a la iglesia, pero cuando está fuera de, cuando está fuera de la iglesia, pisotea el nombre de Dios. ¿Cómo lo pisotea? Eh, pues adultera, ¿no? Es codicioso, ¿no? Y miente en su trabajo y gana su dinero de manera deshonesta y también incluso podríamos pensar, ¿no? No cuida de su esposa, no cuida de su familia, o sea, pero los domingos sí canta en la iglesia, ¿no? Eso no es, eso es ser un aparente creyente y hasta ser un miembro mundano, ¿no? Está muy fuerte eso, porque miembro mundano es como pensar que porque incluso hasta podemos tener hasta nuestro certificado de bautismo, ¿no? Y que nos bautizamos, pero si actuamos igual que los que están en el mundo y no conocen a Dios, somos miembros mundanos. Entonces, eso no debería de ser, y lo que está aquí diciendo, eh, al menos mm, Juan, es que de los verdaderos adoradores deben de ser íntegros en su vida y al mismo tiempo confiar en que Dios, Dios los ha apartado para bien, para en todo momento, ¿sale? Y también, pues un llamado a los falsos miembros, ¿no? Un llamado a los falsos miembros para que empiecen a entregar su vida realmente a Dios y dejen de ser mundanos, ¿no? Aún se puede dejar de ser mundano, ¿por qué? Porque todavía no llega la séptima trompeta, el juicio final. ¿Sí? Y esto pues nos habla a todos, ¿no? No seamos creyentes mundanos, hermanos. Que sea cristiano, que diga yo soy cristiano, pero me comporto igual como la gente que no se dice cristiano. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, hermanos, ¿o quedó claro esta parte? ¿Quedó claro? ¿O algo que quieran agregar, comentar también? Se vale, hermanos. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, yo iba a hacer un comentario que apenas hace poquito me pasó. De hecho, digo, pues el Señor nos sigue transformando y el Señor sigue obrando en nuestras vidas, ¿no? Porque no somos perfectos, ni vamos a ser perfectos en esta vida, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor obra en nuestras vidas, vamos tratando de ser mejores o de ser como el Señor quiere en nuestras vidas, testificar. De hecho, yo tuve un conflicto con una vecina, y pues sí, venía muy molesta, muy enojada, me reclamó, y porque ella era así, no sé. Entonces, yo no le respondí de la misma manera, pero me acuerdo que me dijo Fer, ya oramos por ella, mamá. Y a los pocos días vino y se disculpó conmigo y la verdad me dijo, mire, yo no sabe, creo que ella no sabe que somos cristianos porque tiene poco que se acaba de mudar, pero me dijo, yo veo que usted es una buena persona, es diferente. Entonces creo que nuestro testimonio y el Señor habla de nosotros, con nosotros ante otra gente, ¿no? Entonces él es el Señor el que obra en nuestras vidas, ¿no? Es algo que quería comentar y que me pasó, ¿no? Si realmente somos luz cuando estamos agarrados de la mano de Dios y estamos arraigados en su palabra, y somos luz que sí lo notan la gente alrededor de nosotros. Claro. Gracias, Ma. Y de hecho, justamente, ahorita comentando lo que dice mi mamá, Juan va a expresar un poco, aquí primero quiere darles la certeza de que estos verdaderos adoradores
están protegidos por Dios, ¿verdad? Y que deben de mantener una vida de verdadera adoración. Pero también después les va a dar un reto en los siguientes pasajes, porque ahora les va a enseñar que deben de ser luz, como decía mi mamá, luz a partir de varias ilustraciones y varias figuras. Entonces, una vez que entendimos esto, hermanos, de los verdaderos adoradores, los que estamos dentro del templo y adorando a Dios, no solo en un sentido de estar en el templo aquí Emanuel adorando, sino una vida totalmente entregada a Dios, que no pisotee el nombre de Dios. Una vez entendiendo bien esta ilustración, podemos entender más fácilmente los siguientes pasajes. Los dos testigos, hermanos. Entonces ya vimos eso, ¿no? Ustedes son verdaderos adoradores y también son testigos. Entonces los dos testigos, ¿quiénes representan? A la iglesia. ¿Quién me puede leer los versículos? Perdón, ahí puse 2, pero sería del 3 al 5. Apocalipsis, capítulo 11, del 3 al 5. ¿Quién lo puede leer, hermanos? ¿Quién lo lee? ¿Quién lo lee, hermanos? Por favor. Si quieres, yo. Sí, más, porfa. O la hermana Silvia creo ya lo tiene también. ¿Así ya lo tiene? A ver, hermana Silvia. Y daré a mis dos testigos. ¿Perdón? ¿Es de dónde qué? Apocalipsis 11, del 3 al 5. Si quieres lo leo yo, hermano. No se preocupe, hermana. Bueno, ahorita si quiere leer los siguientes pasajes, la hermana Silvia lo va a leer, ¿sale? Ya lo tiene, ¿verdad, hermana? Muy bien. Ajá. Yo les daré el poder a mis dos testigos. Ellos que profetizarán durante, durante 160 días vestidos de luto. Estos testigos son todos los olivos y las dos lámparas que están ante el Señor de la tierra. Nada más te. ¿Sí se entendió? Sí, pero también el 5, porfa, Silvia. Ah, también. Sí, por favor. Si alguno entrada, si algún entra de hacerles daño a los dos testigos, ellos lo matarán con el fuego que sale de su boca y que consume a sus enemigos. Estos testigos tienen el poder de evitar que a estos testigos tienen el poder de evitar que nuevamente, mientras profetizan, también tienen el poder de hacer que el agua se convierta en sangre y de enviar todas clases de las clases de desastres sobre la tierra cuando ellos quieran, ay, a ver, toda clase de desastres sobre la tierra cuando ellos quieran, cuando los dos testigos terminen de dar un mensaje a la bestia que sale del abismo, los atacará, los vencerá y los matará. Sus cuerpos quedarán tendidos en la calle de la gran ciudad simbólicamente llamada Sodoma y Egipto, donde su Señor fue crucificado. Gente de todas las razas, grupo, lenguas y naciones irán a ver los cuerpos de los dos testigos durante 3 días, me- durante 3 días y medio, y se negarán a enterrarlos. Los habitantes de la tierra estarán felices por su muerte,
harán fiestas y se darán regalos porque estos dos profetas los atormentarán, pero después de los 3 días y medio, ¿Ya? Dios, ya, Sí, sí, hasta ahí, Silvia. Creo que ya te pasaste un poquito. Pero bueno, sirve porque también ahora la siguiente idea, vamos a abarcarla del 3 al 6. Creo que es mejor idea. Del 3 al 6 es cuando entran en escena estos dos testigos. Y una vez entendiendo la ilustración anterior que hablábamos, hermanos, los dos testigos simbolizan a la iglesia. Pero la iglesia, ¿en qué forma? La iglesia cumpliendo su labor misionera. Ajá. Un testigo, hermanos, eh, por ejemplo, dice que son dos testigos. Regularmente, eh, cuando la gente o cuando Jesús y también cuando había también, no sé, se mandaba mensajes, ajá, los heraldos también, que daban como mensajes, am, corrían y llegaban con un alto mando a dar el mensaje, iban en grupos de dos. Y también, en cierta forma, Jesús usa esa misma estrategia, ¿no? Manda de dos en dos, ustedes lo pueden ver también en la Biblia, manda de dos en dos. Y también cuando Pablo, ¿no? Cuando Pablo se va de misionero, siempre busca un acompañante de misión, ¿no? Entonces, los dos testigos simbolizan a la iglesia ejecutando su labor misionera. Ahora, aquí en el versículo número 3 dice, ¿no? Versículo 3 dice, y daré mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. 1260 días, hermanos, que es también, son los 3 años y medio. Ujú. Ahí nos dijo que eran 42 meses. Si ustedes convierten esos 42 meses en días, son 1260 días. Entonces, lo que aquí podemos ver es que mientras eh, los falsos, bueno, los miembros mundanos están pisoteando y profanando el nombre de Dios previo al juicio final, ¿qué hacen? ¿Qué hace la iglesia? Está predicando el evangelio, están expandiendo el mensaje de Dios previo al juicio final. Ahora, ¿por qué en uno usa 42 meses y en uno usa 1260 días? Ujú. ¿Por qué en uno usa 42 meses y uno 1260 días? Bueno, pues ahí puede haber una respuesta, aunque también en cierta forma puede ser una suposición, ¿no? Por ejemplo, déjenme recordar esta parte. Por ejemplo, cuando se quiere hablar en cierta forma de 42 meses, ujú. Permítame, aquí lo tenía. Mm, por ejemplo, eh, cuando se habla del periodo, hermanos, cuando se habla del periodo que se extiende desde el momento de la ascensión de Jesús hasta el día del juicio final, normalmente la Biblia usa la palabra, usa el tiempo en días, ¿no? Pero también cuando la Biblia usa regularmente el periodo de aflicción, lo usa en términos de meses, ¿no?
Entonces, siempre, y bueno, sobre todo cuando también en términos bélicos, cuando se usa la imagen de una ciudad que está siendo sitiada, pisoteada, siempre se usa el término de meses, ¿no? Entonces ahí tiene que ver más una cuestión incluso de contexto, ¿no? Cuando son cuestiones de sitiar una ciudad, son de meses, y cuando se habla incluso de contar cuándo viene Jesús, siempre se habla cuándo es el día, Señor, ¿no? Siempre se usa el día, ¿no? Y también, ¿no? ¿Cuánto tiempo tendremos que estar aquí en esta ciudad predicando, ¿no? Siempre se habla de días, ¿no? Dar testimonio día a día, predicar el arrepentimiento día a día. Cuando se habla de estar vestido de silicio, acuérdense que la gente se vestía de silicio. De silicio es como un saco de tela, así como tipo saco de tela se vestía la gente para expresar que se había arrepentido. Entonces, creo que queda claro ahí esa idea, ¿no? Los testigos son la iglesia, y mientras espera el juicio, no está como sentada viendo al cielo a qué hora llega Jesús, y no está predicando el evangelio. Ahora, aquí se usa expresiones de olivos, dice que son dos testigos. Versículo 4, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están de pie delante del Dios de la tierra. Aquí esta es una referencia, hermanos, a Zacarías, ¿sí? A Zacarías. Y no sé si alguien puede leer, ahí de hecho puse el pasaje, Zacarías 4, versículos del 11 al 14. Zacarías capítulo 4 del 11 al 14. Se usa esta ilustración del olivo y de los candeleros. Y cómo también escribe qué representa en Zacarías. Sí, mamá, a ver, ¿te escuchamos? Sí, la palabra de Dios dice, hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Amén. Gracias, mano. Creo que aquí expresa, ¿no? Y dice qué son estos dos olivos, estos dos candeleros. Pues básicamente, pues son ellos, estos representan los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Cuando alguien era ungido, ¿sí? Era justamente porque iba a ser enviado, ¿no? A un propósito, ¿verdad? Y la iglesia, pues, ha sido ungida en aceite de olivo, como por el Espíritu de Dios, ha sido ungido por el Espíritu de Dios para dar testimonio al mundo. El candelero también nos puede expresar, ¿se acuerdan que Jesús dijo? Yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Y nosotros también somos sal y ¿qué más? Luz del mundo. Y dice que no se pone un candelero debajo del almud, ¿no? O sea, los cristianos no están para que se escondan del mundo, sino dice que se pone el candelero en lo más alto para que todos lo vean, para dar testimonio, para poder expresar que somos hijos de Dios. Entonces, todas estas dos ilustraciones, dos testigos, ser olivo, ser candelero, nos expresan que la iglesia verdadera está ejerciendo su poderosa comisión misionera. ¿Usted, hermana José, se considera parte de la iglesia misionera? Su micrófono, hermana. Su micrófono, hermana.
Sí, porque pues evangeliza a uno a la gente. Ujú. Exacto, hermano. Y evangelizamos, no porque, bueno, sí, también porque Dios nos los manda, ¿verdad? Pero porque también somos parte de una iglesia verdadera, ¿sí? Ujú. Y somos enviados, somos ungidos de Dios para ser enviados al mundo y somos luz del mundo para expresar la luz de Jesús. Entonces vean, ¿no? Ujú. Cómo estas ilustraciones nos expresan lo que decía mi mamá, ¿no? En medio de un mundo donde pues está pisoteando el nombre de Dios y donde va a haber miembros mundanos, nosotros debemos hacer la diferencia. Porque imagínense, hermanos, muchos cristianos dicen, ¿para qué me hago cristiano si son igual de adúlteros, igual de hipócritas, igual de idólatras? Los verdaderos cristianos no son así. El verdadero cristiano no pisotea el nombre de Dios, no, sino que lo alaba y hasta habla de él con su vida y con su boca. Y eso es lo que está diciendo en este sentido Juan. Nos está llamando a que en medio de un mundo que también nos busca hacer callar, de un mundo que pisotea el nombre de Dios, nosotros levantemos la voz con nuestra vida. ¿Mm? Es un reto muy, muy grande, pero que nos debe de recordar y que Juan nos recuerda, sobre todo en tiempos de aflicción, ¿no? Y en tiempos difíciles. Y bueno, dice también, ¿no? Más adelante, si alguno quiere dañarlos, ¿qué va a pasar? Sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no lluevan los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra de toda plaga cuantas veces quieran. Entonces, dice aquí que los creyentes, verdaderos creyentes que están predicando, va a haber gente que va a querer dañarlos, ¿no? Ya lo vimos en el pasaje anterior, ¿no? Cuando uno predica es amargo y cuando uno predica a veces lo hacen de menos, ¿no? Dicen, no, yo no quiero saber nada de Dios. O a veces también, ¿no? Va a pasar que cuando uno predica de Dios, van a quererlo dañar. De hecho, estamos en tiempos donde probablemente la persecución aumente, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, en las universidades, cuando a los jóvenes hablan de su fe, muchas veces yo he conocido alumnos y también testimonios de alumnos que los reprueban, ¿no? A mí me quisieron reprobar también una vez en la universidad, ¿no? Por hablar de Dios. Incluso también, ¿no? En el trabajo. No sé si ustedes han tenido experiencias donde por querer hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Te quieren correr, quieren quitar de tu trabajo. Pero eso no se queda así, hermanos. Dice aquí que los que buscan dañar a los hijos de Dios o a los que predican, dice que saldrá fuego de su boca de ellos. ¿Sí? Es decir, nosotros con nuestra predicación es como que sale también juicio de nuestra boca, ¿verdad? Quiere expresar eso. Cuando uno habla del juicio de Dios, también expresa y sale, bueno, cuando uno habla del reino de Dios, también expresa juicio. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Moisés? Cuando él les llamaba al arrepentimiento, les decía, arrepiéntanse, si no, Dios los va a castigar de esta forma. Arrepiéntanse, le decía ¿cómo se llama al faraón, ¿no? Si no, va a venir una plaga y te va a hacer daño. Y de hecho así dice más adelante, que no llevan los días de su profecía y tienen poder sobre aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran.
Nuestra predicación, hermanos, viene involucrada un juicio. ¿Cuál es ese juicio, hermanos? No que, por ejemplo, nosotros no vamos a ir allá alrededor de la iglesia Manuel a decirle a la gente, si ustedes no se arrepientan y dejan de adorar a la Santa Muerte y así, van a morir igual, ¿eh? O no sé, va a venir un terremoto y los va a matar. No, nosotros nos decimos eso. ¿Cuál es el juicio que viene? El juicio definitivo, la muerte eterna. ¿Sale? Entonces, lo que aquí está queriendo decir el apóstol Juan es que la labor profética de la iglesia es ese fuego que sale de nosotros y que debe de expresar debe de expresar el juicio de Dios sobre las personas. Y eso es muy importante. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces damos un evangelio light, ¿no? Donde decimos que, pues, que se arrepientan, ¿no? Y pues ya, ¿no? Así como que Dios te ama, ¿no? Dios quiere lo mejor para tu vida. Y ya no les hablamos de la otra parte, ¿no? Del pecado, de la muerte eterna que viene para ellos. La condenación. Y ellos pueden hacernos daño. También es lo que está diciendo Juan. Se pueden hacer daño, pero al final el juicio va a venir para ellos. Pueden matar nuestros cuerpos, como decía Pablo, ¿no? Pero al final el juicio es inevitable. ¿Sí, hermanos? Ok, ¿hasta aquí alguna duda, hermanos? ¿O algo que quieran agregar? ¿O algo que no les haya quedado claro de esto? Entonces, por ejemplo, hermana Silvia, por ejemplo, hermana, ¿quiénes son aquí entonces los dos testigos? ¿No? ¿Quiénes son los dos testigos en esto que acabamos de estudiar? Nosotros no podemos ¿Nosotros, hermana? decir, Sí, exacto, somos nosotros, la iglesia verdadera, ¿no? No la iglesia mundana. No debe haber iglesia mundana. Pero lamentablemente hay gente que se dice iglesia, ¿no? Dios conoce su iglesia verdadera. Y nosotros sabemos si estamos siendo la iglesia verdadera. La iglesia verdadera, aquí en este último texto, hermanos, hay que decirlo con toda autoridad porque viene de Dios, la iglesia verdadera también predica el juicio de Dios. Uh-huh. La iglesia verdadera también predica el juicio de Dios. ¿Sí? Pero también la iglesia verdadera está protegida por Dios, ¿no? Eso es muy importante y ahorita haciendo esta reflexión, creo que nos puede añadirse una reflexión más, hermanos. Muchas veces nosotros como iglesia no queremos hablar del juicio de Dios porque pues nos puede traer ciertas consecuencias, ¿verdad? Imagínense, hoy decirle a un homosexual que se va a ir al infierno, pues es, hasta te puede, no se sorprendan si en un futuro hasta va a ser un delito, ¿no? Y te pueden meter a la cárcel. De hecho, hoy hay multas en Estados Unidos si alguien quiere, si alguien dice eso, ¿no? Que los homosexuales pues, se van al infierno o así. Hoy le dan multas a los pastores por decir esas cosas. Entonces lo que hace la iglesia es, la iglesia hace es achicarse, ¿no? Ya no hablar. O a veces lo que está pasando hoy en día, en lugar de confrontar al homosexual, lo hacen pastor, ¿no? Hasta lo hacen pastor. La verdadera iglesia no se achica.
porque sabe que Dios lo protege en su predicación, que está apartado. Y por eso predica el juicio de Dios también, aunque ofenda, porque es la verdad. Y predica el juicio de Dios, aunque ofenda, porque ama al pecador y quiere que se arrepienta verdaderamente. Y predica el juicio de Dios también, porque independientemente de las consecuencias, porque sabe que Dios lo protege. Entonces, esto es importante, hermanos, ¿no? Sobre todo también incluso como una reflexión para nosotros como hijos de Dios en la predicación a la familia, ¿no? Porque también a veces no queremos hablarles de las consecuencias del pecado, a veces a los hijos, a veces a los nietos, a veces a los familiares, ¿no? Tenemos que hablarles también de ese juicio, ¿no? Y mostrarles que también, y sí, seguramente nos van a dejar de hablar o nos pueden llegar a hacer daño, pero Dios nos protege, hermanos. Y Él no va a permitir que nada nos dañe, ni nadie, ni nada nos separe de su amor. Entonces, pues vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos. Ya son 8:27. La siguiente semana vamos a ver los siguientes pasajes que nos hablan de estos dos testigos. Y de hecho ya leyó nuestra hermana Silvia, porque también después de cómo estos testigos siguen predicando e incluso abren su boca y sale fuego, hay una respuesta, ¿no? Del mundo. Los cristianos hablan de juicio y quieren hacerles daño. Y, y ellos siguen haciendo su labor misionera y hay una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? La bestia. Viene la bestia, ¿no? Dices, no, hermano, ¿cómo crees? O sea, va a venir la bestia también. ¿Quién es la bestia? ¿Nos va a devorar? Pues ahorita lo vamos a ver la siguiente semana, ¿no? Pero fíjense, ¿no? Cómo se va intensificando esta persecución, ¿no? Se va intensificando. La iglesia predica más fuerte y también la respuesta del mundo sigue respondiendo más fuerte, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver la semana que viene para ver cómo debemos responder, ¿no? Ante eso. Fíjense, vamos a ver más adelante cómo cuando estas dos, la predicación del evangelio va aumentando y la persecución va aumentando, es cuando ya llega la séptima trompeta, ¿no? Vamos a ver justamente eso, ¿no? Les invito a que terminen de leer el capítulo 11 para poder verlo bien la semana que viene. ¿Ok? Bien, hermanos. Bueno, no sé si alguien quiera dar un último comentario ante esto, o algo que les quiera, o que les llamó la atención, o algo que quieran agregar, ¿no, hermanos? O una duda, ¿no? O un comentario. ¿Sí, Elvia? Sí, perdón, Fer, la verdad es que estaba terminando de trabajar, pero estaba un poco escuchando y me surgió una duda. Ya al final, seguramente tiene que ver con que no escuché pues bien todo, pero hablabas sobre este ejemplo de los gays, ¿no? De decirles que viven en pecado y me surgió una duda. Entonces, digo, no es que uno sea mayor, ¿no? Que otro, pero hablar sobre su pecado y también mostrarles el amor de Dios iría como acompañado, ¿no? No solo condenar pues lo que está mal, ¿no? Uh-huh. Claro, claro, Elvia, sí, tal vez me faltó hacer ese énfasis también, ¿no? Ese énfasis. Evidentemente, la predicación no debe de quedarse en una condenación completamente, ¿no? También hay que hablarles de la gracia y el amor de Dios y el perdón de los pecados, ¿no? Yo lo expresaba y hacía ese énfasis de hablar del juicio de Dios, porque hoy en día ya, pues como que la iglesia está tomando un camino contrario, ¿no? Ya no les habla a la gente de su pecado, sino como que casi hasta les enseña a vivir con su pecado, y eso ya no es la verdadera iglesia. Ya vimos en el inicio del capítulo, ¿no? Habla de los verdaderos creyentes, los que están a verdaderos adoradores, adorando en lo más profundo del templo, ¿no?
Pero hay otros creyentes que están pisoteando el nombre de Dios, que tienen un pie en el templo y otro pie en la ciudad santa, destruyéndola. Entonces, por eso ese era mi énfasis, Elvia, ¿no? No que solamente hablemos de la condenación a los gays, o porque también a veces podemos hacer catalogación de pecados, ¿no? Entonces, como que el gay es más pecador que el que ama el dinero, ¿no? No, pues también el que ama el dinero está al mismo nivel del homosexual, ¿no? Y a los dos les tiene que hablar del juicio de Dios, ¿no? Hablar del juicio de Dios también es amor. ¿En qué sentido? En que uno les quiere hablar de las consecuencias, ¿no? Imagínense, imagínense si, si tú estás, por ejemplo, si tú estás viendo que una persona está caminando y va a poner su pie en la coladera y se va a caer, pues ¿qué le dices, no? Le hablas y lo detienes y le dices que no vaya por ahí, ¿no? Lo paras. No le dices, bueno, ve, no le dices, pisa ahí, y sigue por ahí, ¿no? Nada más, pues, tú decides, ¿no? Como en un sentido casi, casi hasta muy a la ligera, ¿no? Eh, entonces, a eso me refiero, Elvia, ¿no? Que no comprometamos el Evangelio, porque el Evangelio también tiene que hablar del juicio de Dios, ¿no? Y al mismo tiempo, pues hablar de la gracia de Dios. Como bien dices, Elvia, hablarle del perdón de los pecados al gay, pero nunca en ningún momento decirle así como, pues Dios te ama así, ¿no? Con tus preferencias, y trae a tu novio, ¿no? Este, vamos a tener, porque eso ha pasado en muchas iglesias, ¿no? Eh, y como les digo, hasta ya después ya los hacen pastores, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Ese ya es otro extremo. Y sí, creo que Elvia tiene razón, también es importante y sería muy bueno poder tener algún tipo de enseñanza para cómo hablar ahorita que está este tema, que sacaste este tema de los gays, cómo hablar con ellos, ¿no? Porque luego también podemos ser muy, pues muy desiguales, ¿no? En nuestra predicación, tanto con los gays y con otras personas, ¿no? Tenemos que ser iguales en cuanto a la gracia de Dios, mostrar el Evangelio, el juicio. Bueno, pero gracias, Elvia, gracias, Elvia. No sé Gracias, Fer. no, gracias a ti, Elvia. Sí, no olvidar también la gracia de Dios. Bueno, ¿alguien más, hermanos? ¿No? Bueno, si no es así, pues yo les agradezco